uno tiene que estar listo para lo que venga. Si te nace incluso con una discapacidad, hay que estar al tiro para ver cómo vas a activar una red, tal. Hay que estar con la posibilidad, la disposición de renunciar a tu hijo ideal, hermoso, en el que fantaseaste para decirle bienvenido, ¿no? Bueno, eso se dice fácil, se dice rápido, pero no siempre se logra. Pero son las implicaciones de entrarle a este mundo que es una aventura, el mundo de la paternidad, de la maternidad. Para mí, un padre suficientemente bueno es ese, el que no estorba el desarrollo del hijo, que si por momentos no se le ocurre qué hacer, qué decirle, qué darle, por lo menos no estorba, ¿no? Y yo he aprendido que hacemos mucho cuando no les estorbamos su propio desarrollo. ¿Qué tal, papá? Bienvenido a un episodio más de Se Busca Papá Bueno. Te recuerdo que estás en un lugar seguro para hablar de tu paternidad. En esta ocasión estamos con un verdadero profesional de la paternidad, escritor de 2 libros, y estamos ante Gaudencio. ¿Cómo estás, Gaudencio? ¿Qué tal? Muy bien, contento de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Perfecto. Oye, Gaudencio, ¿nos puedes dar un breve, digo, tú estás aquí como papá, pero también como autoridad en estos temas? Ahorita vamos a ir hablando poco a poco de cada uno de tus 3 hijos. Ahorita lo vamos a desglosar. Pero, ¿quién es Gaudencio para que el público lo sepa? Bueno, pues soy un hombre, soy esposo, soy papá, y me he dedicado pues a estudiar el tema de la psicología. Estudié un posgrado en psicoterapia, ejerzo las dos cosas y dentro de estas líneas de la psicología y psicoterapia, pues el tema de la parentalidad, el tema de la crianza ha sido una de mis líneas. ¿Por qué? Pues porque mi primer trabajo que tuve en 1996, cuando yo egreso de la universidad, fue atendiendo a niñas y niños víctimas de violencia y entonces ahí pude ver pues los niveles de destructividad extrema que pueden alcanzar los adultos respecto a sus crías y vi la urgencia de poder trabajar en la prevención. ¿Por qué? Pues porque los adultos que hoy son violentos, las personas adultas violentas de hoy, fueron las niñas y niños maltratados ayer, ¿no? Entonces, si no les garantizamos una vida, una crianza libre de violencia, la rueda de la violencia no va a parar. Entonces, de ahí que esa es una de mis líneas principales. ¿Cuántos hijos tienes, Gaudencio? Bueno, tengo un hijo biológico que se llama Joaquín, uno solo. Uno solo. Sí. Y tú que eres experto en la paternidad, ¿por qué razón solamente un hijo? Bueno, hubo un par de factores. Uno tuvo que ver con que nació Joaquín y después ya no fue tan sencillo biológicamente un segundo hijo. No quisimos insistir en seguirlo buscando. Nuestra edad tampoco estaba como para poder insistir, pero creo que también la variable central tenía que ver como que tanto mi compañera como yo teníamos como en mente pues un hijo y sabíamos que nuestras condiciones, habilidades, recursos de todo tipo nos daba para acompañar suficientemente bien a uno, ¿no? Entonces, pudiéramos decir que Joaquín fue lo que le llamamos hoy en día un hijo muy bien planeado, desde qué le voy a ofrecer en un futuro y todo este entorno social que se merece. Sí, sí, fue suficientemente deseado, planeado y calculado, pues, ¿no? Respecto eh, a nuestros alcances, ¿no? O sea, qué podíamos dar en términos emocionales, en términos parentales, pero también en términos materiales, y qué combinaba también con nuestros propios proyectos de vida, ¿no? El de mi esposa, el mío, y creo que eso fue para lo que estábamos preparados, tanto ella como yo. ¿Qué edad tiene Joaquín actualmente? Actualmente tiene 23 años. ¿Estuviste en el nacimiento de Joaquín? Sí, tuve ese privilegio de poder estar ahí. Yo estaba ya por la mañana, un día a punto de irme a trabajar y resulta que ahí se rompe la fuente, ¿no? Temprano. Entonces, pues, le hablé al trabajo y les dije, oigan, ahí se ven, ¿por qué? Acá hay algo importante, algo trascendental. Me voy al hospital con mi esposa, así, no te preocupes. Y pues bueno, pude estar ahí en el hospital hasta las 4:10 de la tarde, que se me ocurrió nacer a Joaquín. ¿Estuviste dentro del nacimiento? Sí, pude estar allí durante el parto, pues.
el personal dio la posibilidad de que estuviera ahí con este privilegio, pues, ¿no? De haber estado en una clínica privada, porque en ocasiones en los hospitales públicos todavía la política es distinta. Entonces, pues sí, pude estar ahí acompañando a mi esposa. ¿Qué opinas tú? ¿Qué diferencia hay cuando tú como padre estás presente en el nacimiento de tu hijo y lo ves a partir del segundo cero que nace, a aquel papá que lo tienen allá afuera en la institución pública esperando, a veces sin información, pasando horas? De repente salen y te dicen a las 10 horas, tu hijo nació hace 10 horas. Dios mío, o sea, ¿existe alguna diferencia en esa crianza a partir de ese momento? Bueno, yo no diría que habría una diferencia trascendental, o sea, digamos, qué le podría suceder a un papá en esa circunstancia? Pues que esos minutos los va a vivir cargados de incertidumbre, ¿no? Cargados de nerviosismo, del no saber qué está sucediendo. Y se está perdiendo pues, la posibilidad también de activar pues, circuitos cerebrales que lo predispondrían más a esa vinculación, ¿no? Pero tal cosa no es tampoco, digamos, determinante, ¿no? Sino que esto depende también del tipo de vinculación que fue generando desde antes, es decir, desde el embarazo, incluso desde antes de la gestación, pues, ¿no? Es decir, desde que con su pareja fue imaginando, fue deseando un hijo, una hija, ese antecedente, digamos que tuvo mucho que ver. Lo que importa es, y eso no lo dice ahí la ciencia, es que los hombres estemos involucrados desde ese embarazo, idealmente en el parto y todo lo que le sigue, ¿no? Todo lo perinatal, porque se ha observado que cuando estamos metidos ahí, nuestro cerebro también cambia, nuestro cerebro también se predispone a el cuidado. Digamos que las mujeres tienen a favor, pues, el hecho biológico del embarazo. Y que lo traen dentro de ellas. Exacto. Y eso va generando ahí como cambios hormonales, cambios cerebrales en el mismo nacimiento, ¿no? La explosión de oxitocina favorece el apego, la vinculación. Entonces, tienen, digamos, la biología a favor para vincularse, y en el caso de los hombres, sí necesitamos intencionar la vinculación, necesitamos estar ahí para que, es un hecho medio al revés, no estar ahí para que entonces nuestra biología, nuestras hormonas puedan desatarse, puedan hacer explosión y nos permita la vinculación que nos lleva al cuidado. Nosotros aquí lo decimos, digo, estoy hablando como un experto, pero nosotros aquí lo decimos. Una, siempre hacemos un llamado a las autoridades médicas. Identificar a un buen padre es fácil. Luego, luego lo ves, lo sientes. Si tú ves a ese buen padre allá afuera, preocupado, angustiado, creo que no te costaría nada decirle, cámbiate y pasa al quirófano y vive la experiencia desde el minuto cero de ver a tu hijo nacer. Le cambiarías la vida al papá y al hijo, de verdad. Y decimos otra cosa. Según hemos estado investigando, muchos padres llegan a pasar hasta de 3 a 6 meses para lograr sentir esa conexión cuando nace el hijo. Efectivamente, la madre lo trae dentro, pero nosotros los padres, hasta que es externo y ya lo vemos, empezamos a activar todos estos receptores, pero llega a pasar un tiempo, 3 6 meses. Yo ahorita con este programa, ya se me acercaron 2 amigos que estaban embarazadas las esposas y me dicen, ¿qué crees? Discúlpame, yo hago todo. Le hablo a mi hijo, sé que reacciona y todo, pero no siento todavía. Y yo ese amor, ese cariño. Yo les decía, entra al nacimiento y deja que te agarren el acto reflejo y desde ahí me hablas y me dices qué sentiste. Y por supuesto que me hablaron y me dijeron, me cambió la vida. Yo me dedico a temas médicos también. Este, y el médico de repente es bien simple y dice, es un acto reflejo que te agarren el dedo o la mano. Y yo les digo, pero no sabes como papá cómo me cambia la vida ese acto reflejo, que debería tener nombre, no sé si lo tenga. Pero fíjate que no solo es bueno, sí es un acto reflejo el tomarte, pero al mismo tiempo si lo vemos desde el punto de vista etológico, es decir, en la analogía de lo que sucede en otras especies, en este nuevo libro, Verdades de la Adopción, ahí cito a un zoólogo que habla, por ejemplo, cómo los chimpancés son una especie pues que tienen pelo y que entonces tienen la posibilidad
en cuanto nacen y durante mucho tiempo estar pegados al cuerpo de su progenitora, pues, ¿no? Todo eso parte del hecho de que entre humanos, cuando un bebito le toma el dedo a su papá, no es solo un acto reflejo del bebé, sí es un acto reflejo, pero esto implica muchas cosas. Desde la etología se ve como los chimpancés, por ejemplo, pueden y tienen la capacidad de estar pegados al cuerpo de su madre durante mucho tiempo. Sin embargo, el bebé humano, eh, entre los seres humanos en general, pues no tenemos un cuerpo al cual asirse, ¿no? Es decir, no tenemos pelo en el cuerpo de donde se pueda apalancar. No tenemos, el bebé recién nacido no tiene brazos fuertes como un chimpancé para poderse asir, para poder ser. Sin embargo, sí nació dotado de otros recursos para que el adulto quede enganchado a ese bebé. ¿Cuáles son esos otros recursos? Es la gestualidad de su rostro, es la sonrisa que aparece muy pronto, es, las distintas gestos de ternura que nos derriten y son, dentro de muchos, se le llaman conductas de apego, es eso, la posibilidad de poder tomarnos de los cachetes, de nuestro dedo, de nuestra mano, y cuando eso sucede, eso tiene una finalidad de sobrevivencia, pues tiene como objetivo llamar la atención de quien le cuida y mantener ahí su presencia. Y papá Gaudencio, que sabe todo esto, ¿qué sintió cuando Joaquín lo agarró por primera vez? Con todos estos conocimientos, ¿qué sentiste? Obviamente en aquel tiempo yo no tenía tanto conocimiento, ¿no? Sí tenía un cierto conocimiento, pero creo que cuando uno está ahí, el conocimiento se hace un poco o un mucho al lado, pues que sentí ternura, ¿no? O sea, fue una ternura del más alto nivel que probablemente yo he experimentado, pues, ¿no? O sea, mirar a un ser humano pequeñito, tierno, suave, vulnerable, frágil, ¿no? Pues sentí tremenda ternura. Ahorita que me lanzo la pregunta y empiezo a verbalizar, me vienen los recuerdos y es un, no sé, me faltan palabras incluso para poderlo verbalizar. O sea, lo tengo en el Aún con cuerpo. todo tu conocimiento, Sí, no es fácil expresar lo que uno siente. no, porque, o sea, ahorita en este preciso momento me está pasando más a nivel sensorial, ¿no? O sea, lo que yo sentí, lo que yo vivía ahí, la palabra más clara que me viene es ternura y todo lo asociado a ella. Protección. Protección, claro. ¿Qué otras palabras podrían definirnos? Instinto de preservar la especie. Sí, pero todavía antes que esa, felicidad total, Plena. plena. O sea, todas estas palabras, pero yo creo que con el sello de lo intenso, ¿no? Y fíjate, curiosamente, en esa intensidad, por momentos también con una especie como de estupefacción, ¿no? Así como de bloqueo, ¿no? Así como de cómo organizo todo esto que estoy ¿Qué edad sintiendo. tenías cuando nació Joaquín? Yo estaba cerca de los 30 años ya, ¿no? Oye, ¿y por qué se llama Joaquín? ¿Por qué no se llama Gaudencio? Joaquín, bueno, de siempre me quedó claro que no iba a poner mi nombre ni el nombre de mi esposa si era niña, porque nuestra lógica más bien era en dar la posibilidad a que se diferencie, ¿no? O sea, a que desde lo más pronto posible nosotros vayamos teniendo la claridad de que él es él y nosotros somos nosotros, ¿no? Y entonces, darle un nombre distinto, pues tenemos la posibilidad de estarnos recordando a cada día que él es él y yo soy yo. Por lo tanto, trátalo con respeto, trátalo como un otro, miembro de la misma especie, pero un otro. Y entonces, eso estaba claro. Y ahora dijimos, ¿y qué nombre le damos? Tampoco queríamos el de un familiar por lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, pues simplemente tratamos de buscar un nombre que nos resonara, ¿no? Y entonces poníamos en la mesa un nombre y entonces cualquiera de los dos decía, no, ese no me suena, fonéticamente no me gusta, o este otro nombre, no, me recuerda a fulano de tal que no me caía bien en la primaria. Hasta los apodos mide uno, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá, sí. Y entonces, bueno, así estuvimos barajeando. Llegamos a Joaquín. Joaquín
A ambos, a mi esposa y a mí, nos gustó el nombre, cómo sonaba, no lo asociábamos negativamente con nadie, al contrario, yo recuerdo como más de un amigo desde primaria que se llamaba Joaquín y con quien tuve muy buena relación, con quien tuve buenos recuerdos y pues dijimos Joaquín. La importancia del nombre, desde ahí dejas una herencia también, ¿no? Desde ahí, eh, hace un tiempo un amigo me decía, lamento apellidarme Sánchez porque es un apellido muy común, mejor me hubiera apellidado Corcuera y me diera una fuerza más ante la sociedad, ¿no? Difiero de esa parte, yo de lo que soy, de donde vengo, soy muy orgulloso, pero también es una herencia la que dejas, ¿no? El Joaquín, el nombre es fuerte, me supongo. Sí, y aparte digo, esto que acabo de explicar no significa que no le dimos importancia a la elección del nombre. Sí le dimos la importancia alrededor de todo esto que acabo de comentar. Y la importancia primordial fue esta, que él encontrara un nombre suyo sobre el cual lo vaya cargando de sentido propio, ¿no? Porque lo que dices lo comparto totalmente. O sea, los nombres nos van mm, generando identidad. Solo como una anécdota rápida. Gaudencio a mí no me gustaba durante mucho tiempo de mi infancia porque no había mucho, más bien yo no conocía ningún Gaudencio en mi infancia y entonces a la gente se le hacía por lo mismo difícil aprenderse y repetir mi nombre. Me preguntaban, ¿cómo te llamas? Gaudencio. ¿Cómo? Es más, hoy todavía llego a una cafetería en esas donde te ponen tu nombre y Sí. ¿cómo te llamas? Gaudencio. ¿Cómo? Siempre tengo que repetirlo por lo menos 2 veces y aún así lo escriben mal, ¿no? Y entonces, pero por eso, bueno, por mucho tiempo a mí no me gustó mi nombre, pero luego hubo un cura que llegó ahí de visita a mi casa y él, cuando supo cómo me llamaba, me dijo, oye, qué bonito tu nombre. Y yo le dije, no se burle, no se burle de mi nombre. No, no, lo digo en serio. ¿Sabes qué significa Gaudencio? No, viene del latín gaudium, que significa alegría, gozo. ¿No? Desde entonces me Cambio tu chip. cambió, ¿no? ¿Y qué significa Joaquín? Bueno, Joaquín, no sé de latín, no, no, o sea, no tengo como el, el significado, Ujú. ¿no? Preciso. Este, solo sé que está muy asociado a la figura de el compañero de María, hijo de Jesús, Ok. en esa mitología, pues, no fue por ello que pensamos en ello, porque a propósito de ser, no sé si yo creo en Dios, sí lo creo, pero tengo mis aseguranzas. Más bien un amigo luego me dijo, no, no, tú das una explicación muy larga a lo del nombre. Tú le pusiste Joaquín porque tú eres fanático de Joaquín Sabina. Y, Ah, ¿y sí eres fanático? sí, sí, me Ok. encanta Joaquín Sabina. Indirectamente, A lo mejor ¿cómo? fue una Sí, elección preconsciente. exactamente, sí es Y, correcto. y prefiero, no, más bien no prefiero, sino me encanta, pues sí, asociarla. Aunque mi hijo Joaquín, aunque sabe que me gusta Joaquín Sabina, a él no le gusta, a él le gusta otra música, y ahí mismo él ya va dando muestras de su diferenciación, ¿no? Yo soy yo, Exacto. y con mis gustos. ¿Tuviste un buen papá? Sí, 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 tuve un papá, a mí me gusta, y en este gremio de la psicología, decir un papá suficientemente bueno, ¿no? Porque ser suficientemente bueno es suficientemente. Es decir, no, no fue excelente, porque eso no existe en la paternidad ni en la maternidad. Eh, Sí tuve un papá suficientemente bueno, tuve esa fortuna. ¿Qué es ser un buen papá? Yo pienso que es alguien que hace lo máximo posible por estar con conciencia acompañando el proceso de crecimiento de su hijo, ¿no? ¿Qué implicaciones estar ahí, es estar ahí, tiene estar ahí con conciencia? Pues es el poder mirar al hijo con sus necesidades para poder ir cubriendo lo que va necesitando, ¿no? Con el máximo de tino posible, porque es muy complejo, ¿no? El poder identificar necesidades y dar lo que necesitan, no siempre es fácil. Para mí, un padre suficientemente bueno es ese, el que asume para empezar su paternidad y que se mantiene ahí, ¿no? Tratando
de hacer lo mejor con sus recursos paternales que tiene, asumiendo sus errores y pues haciendo también ejercicio de humildad para reconocer esos, ¿no? Entonces yo creo que, pues yo tuve un padre así. Y fíjate, si lo digo también en palabras llanas, y eso a lo mejor aprendido por mi propia paternidad, pues es alguien que no estorba el desarrollo del hijo, que si por momentos no se le ocurre qué hacer, qué decirle, qué darle, por lo menos no estorba, ¿no? Y yo he aprendido que hacemos mucho cuando no les estorbamos su propio desarrollo. Joaquín tiene 23 años actualmente. Sí. ¿Él a qué se dedica? ¿Está estudiando? Está en la universidad, en una carrera que tiene que ver con el deporte, ciencias de la activación y la salud, en la Universidad de Guanajuato. O sea, a que tú aplicaste lo que has estado comentando. Es un ciudadano eh, opuesto a ti, tienes un ente diferente, desde escoger el nombre. Tú dejaste, solamente fuiste un guía como padre para él, pero ¿alguna vez quisiste que él fuera lo que tú querías? A lo mejor que fuera psicólogo, que siguiera tus pasos. No sé si me explico hacia dónde te quiero llevar. Sí, no, en ese sentido, a lo que siempre he aspirado, igual que mi esposa, es a que él sea lo que quiera ser, ¿no? Es decir, partimos de que cada ser humano trae un potencial ahí inherente y que lo que nos toca como papás es crear las condiciones para que vaya floreciendo. A mí me viene muy bien la imagen del jardinero, pues, ¿no? A nosotros nos toca crear las condiciones en la tierra, abonarle y que esa flor sea la flor que tiene que ser, ¿no? Si es una semilla de rosal, yo no estoy aspirando a que salga una margarita, ¿no? Que florezca su semilla y con la cualidad de la rosa que él ha de ser, ¿no? Y en ese sentido, más bien esa siempre fue nuestra expectativa. Sí, incluso hubo un momento en que él, pues como su mamá y su papá son psicólogos, hubo un momento en que él pensó en que iba a estudiar psicología. Y recuerdo que más que decir, muy bien, qué bien, tal, le decíamos, oye, a ver, hagamos más reflexión. No está sucediendo solo por la influencia Ujú. de que tu mamá y yo. ¿Cuál es tu propio deseo? ¿No? Pero eso era en los inicios de la preparatoria, donde sabemos que todavía las cosas van cambiando. No, después él solo fue virando y luego dijo que a lo mejor se quería dedicar, que le gusta, hubo una etapa en que le gustó mucho la robótica, pero luego dijo, no, tampoco por ahí. Al final fue él quien, uno de sus intereses muy grandes siempre fue el deporte, fue él el que dijo, quiero algo que tenga que ver con él. ¿Existe alguna etapa de la vida de Joaquín la cual extrañes? Mm, me tendría que venir la respuesta en automático y no me viene. Y no me viene, yo creo que en parte porque he tenido la posibilidad de vivir a plenitud cada una de sus etapas, ¿no? Yo creo que esto que tú bien señalaste ante otras, una de las preguntas pasadas relacionado con que tuvimos el hijo para el que estábamos listos para tener, nos dio la posibilidad de acompañar y vivir cada una de sus etapas a plenitud, ¿no? Cuando él fue un bebito, pudimos organizarnos laboralmente, por ejemplo, para ambos poder estar ahí con él, ¿no? Nos propusimos que íbamos a acompañar esa primera infancia de vulnerabilidad en lo posible sin recurrir a un tercero que le cuidara. Y entonces hicimos malabares en el trabajo, ¿no? Ajustamos los horarios, fueron flexibles y pudimos estar con él. Ya luego creció un poco más, pudo ir a primaria y nos íbamos acoplando pues a las necesidades de su desarrollo y eso permitió como vivir pues a plenitud cada una de sus etapas de tal forma que yo diría al día de hoy no extraño ninguna de ellas porque las viví a totalidad, digamos. Antes de saber el sexo de Joaquín y cuando lo estaban planeando y todo esto, niño o niña, ¿qué hubieras preferido? Mm, Fíjate que de las cosas que platicábamos, puesto que
tanto mi esposa como yo trabajamos previamente con el tema de la violencia. Pues sabíamos que la violencia de género, la violencia machista, la violencia contra las mujeres es algo tan alto que, o sea, claro que decíamos, bienvenido quien venga, hombre o mujer, este, niña, niño, niñe, lo que venga. Sí. Pero sí evaluábamos y decíamos, una niña en esta sociedad machista la tiene eh, muy difíciles en términos de la inseguridad, ¿no? Y si nos nace un niño, tenemos la responsabilidad de crear a un varón que no se vaya en esta dinámica, pues, del machismo imperante, pues, ¿no? Y tenemos que crear a un hombre, pues, que sea responsable, que sea respetuoso, que sea igualitario. Ese va a ser el tremendo reto, ¿no? Entonces, ese era el tipo de reflexión más bien que teníamos. Pero Y, en términos del deseo, decíamos, pues, bienvenido el que venga. y actualmente, cuando Joaquín tenga una pareja, ¿has pensado en eso? ¿Has pensado en su día de su boda? ¿Te has trasladado al futuro? ¿Lo llegas a hacer? Sí, por supuesto, o sea, me imagino, los momentos de vida que él ha de vivir. No trato como de categorizarlo, digamos, en términos de cuando él se case, tenga un hijo, porque capaz que no sucede, no decide casarse, no decide tener hijos, pero en lo que sí pienso es que en cada cosa que él decida como momento importante, pues yo desearía estar ahí, ¿no? No perdérmelo. Sea el evento, sea el suceso, pues como afortunadamente he podido ir haciéndolo hasta el día de hoy, ¿no? Entre más crece, pues más momentos tiene suyos, ¿no? A los cuales ya no me invita. En la primaria sí quería que estuviéramos en el festival y tal, pero en la actualidad él pues cada vez tiene más eventos que son suyos, que ya solo avisa, voy al torneo tal, que te vaya bien. Eh, yo desearía estar ahí, ¿no? Pero en algunos de esos incluso él prefiere que ya no. Pero en los que sí desea que estemos, nos invita y pues yo procuro estar ahí. ¿Cómo vas Entonces, a ser como abuelo? Si llegara a suceder. como abuelo, pues yo creo que sería pues mucho más relajado que lo que he sido de padre, ¿no? Porque cuando hacemos de padre somos primerizos y yo, o sea, en nuestro caso, teniendo un solo hijo, pues padres primerizos de uno, quienes tienen más de uno tienen la posibilidad de una cierta experiencia acumulada con los que le siguen. Y pues bueno, decía, he vivido a plenitud, pero vivir a plenitud no significa solo en términos de felicidad o de alegría, sino también pues de temor, de incertidumbre, de sustos, de no saber si voy bien, si voy mal, aún muy psicólogo y todo, pero siempre está la duda de si lo hemos estado preparando de manera suficiente para la vida. Y pues hay una cierta carga, pues, ¿no? Yo creo que de abuelo eso se aligera mucho más, ¿no? Porque ya hay habrá eh, una experiencia acumulada en términos de la paternidad y a esas alturas ya sabré qué sí cuenta, qué no cuenta, qué sí es importante, qué no, en qué cosas me estresé y debimos haberlo dejado pasar, ¿no? Entonces yo me visualizo relajado, ¿no? Como dicen que debe ser el abuelo, ¿no? El abuelo malcría, el abuelo consciente, y ahí se lo deja al papá para que ellos hagan toda la demás labor. Sí, y a veces yo creo que eso se dice de manera peyorativa, pero no es que malcríe, es que muchas veces, bueno, algunos sí, pues, pero muchas veces cuando se dice eso, más bien a lo que se hace referencia es que de veras los abuelos ya saben a esas alturas qué es importante en la vida y qué no, qué sí suma y qué no. ¿A poco no como papás a veces nos estresamos con el hijo porque no se lavó los dientes antes de dormirse? Y ya de abuelo dices, a ver, por una vez que no se haya lavado los dientes, no, eso no marcaba Por darle diferencia. ese dulce, por complacerle en esa paleta. Claro, al final ya el abuelo sabe que lo que contaba era la suma
las sumas y restas, digamos, de las 2 décadas de crianza, ¿no? No fue un solo evento. Al final ellos saben que uno como hijo ya grande no recuerda los sucesos específicos, uno recuerda que ahí estuvo su papá, tanto para jugar, divertirse en los buenos momentos, como también pues en los momentos difíciles, duros, ¿no? Y ese es el recuerdo final. Entonces un abuelo yo creo que eso es lo que tiene en mente y cuando recibe en su casa a sus nietos, por momentos el nieto sí está inquieto y a lo mejor está comiendo con la mano y entonces no le dice nada porque ya sabe que eso no marca diferencia, ¿no? O sea, Sí. ya crecerá un poquito más y aprenderá a usar la cuchara mejor. Y si no es a los 8 años, será en la adolescencia cuando quiera quedar bien con su novia o su novio, ¿no? Entonces sí dejará de comer con la mano y comerá con cuchara. Qué padre. Yo ahorita he platicado contigo que tú eres un especialista amplio, pero me da mucho gusto cada vez que te pregunto algo acerca de Joaquín, cómo tus ojos se iluminan. O sea, ojalá y se pudiera hacer un zoom, cómo haces el gesto. Sí, las lágrimas las tengo aquí. Fíjate que eso es muy padre, la verdad, cuando ahorita que mencionas, cuando te hice la pregunta, bueno, tú te trasladaste al tiempo cuando nació Joaquín y cómo empieza el cuerpo inmediatamente a reaccionar, ¿no? A trasladarte a esa época, a esa historia. Un claro ejemplo de que existimos papás buenos. Yo lo traduzco de esa manera, que sí existimos padres buenos. Pues sí, o sea, yo creo que yo creo que en la historia pues siempre ha habido de todo, ¿no? Lo que pasa es que también la manera en que se han estructurado las sociedades no ha abonado demasiado a que haya una educación en los hombres donde asumamos con orgullo pleno el cuidar de los otros, ¿no? Y entonces eso ha generado que nos privemos nosotros mismos de una esfera tremendamente exquisita, que es la de la paternidad, que implica fundirse con ese otro, que es un ser vulnerable al que hay que ir acompañando y ese privilegio de poder ir viendo cómo va logrando nuevas habilidades, nuevas actitudes, cómo gana 1 centímetro más de estatura, y acompañarlo también en sus momentos difíciles y sentirse uno orgulloso de haber podido contribuir a, a- a ayudarle a transitar ese mal momento, porque yo creo que esto es muy, muy difícil, o sea, cuando nuestro niño tiene 4 años y tiene que ir al kinder, tenemos que ser como honestos y decir, ¿por qué tiene que ir un niño al kinder a los 4 años? No es porque él quiera, es porque la sociedad está mal organizada y tenemos que institucionalizarlos un ratito para poder trabajar y producir. Pero si somos honestos, él no querría ir. Bueno, entonces yo recuerdo que en más de alguna ocasión mi hijo no quería ir por la mañana y entonces yo estaba a punto de tirarle el grito, de tirarle el manazo, y afortunadamente, antes de que él naciera, pues yo ya había trabajado mucho con esta temática, conmigo mismo. Entonces, si algo tenía claro, es esto que he estado mencionando. Él es otro, él es él. Yo no puedo transgredir su cuerpo de ninguna manera. Entonces, antes de perder la cabeza, me iba al patio, respiraba y entonces ya podía pensar o sea, ¿por qué tiene que ir a la escuela? O sea, esto es una necesidad mía, de la sociedad, etcétera. Y lo que trato de transmitirte es que producto de haberme podido calmar y poder haber podido manejarme yo de una manera más equilibrada, podía resolver la situación y después de eso yo sentía un orgullo muy grande por haberlo logrado. No, no siempre lo logré, pero cuando lo lograba, eso hace que yo me sintiera un mejor padre, un mejor hombre. Y este tipo de satisfacciones uno no los encuentra en otras esferas de la vida, ¿no? Por ejemplo, en la esfera del trabajo, los retos son de otro Sí. tipo y puede que uno los logra, genera orgullo, tal, pero no son de este nivel de profundidad humana, porque estamos en el terreno del cerebro profundo, de las emociones, ¿no? Y entonces de este tipo de cosas nos hemos venido perdiendo los hombres al no estar metidos en la crianza. Fíjate que tú lo cuentas muy científico.
Yo te lo resumo. A mi José Ramón y mis hijos, los otros, yo siempre he tenido fortuna de tener empleos muy flexibles en horarios. Me decían, no quiero ir al kinder, pues no vayas, vente, te abrazo y préndele al aire. Bueno, bájale al aire, yo soy de Acapulco y hay que dormirlos un buen rato. Procuré disfrutarlos en todo momento. Tú lo dices de una manera muy bonita, muy científica. Yo lo resumo en que yo agarraba y les decía, pues no vayas, yo por mí mejor el no perderme esa etapa de niños, de la infancia. Oye, Gaudencio, gracias por hablarnos de Joaquín, pero también comenzamos este episodio diciendo que tenías 3 hijos. Ajá, Bueno, pues ahora me gustaría pasar a platicar acerca de tu segundo hijo, ¿sí? ¿Qué es este? sí. Cero golpes. ¿Se alcanza a ver a la cámara? Sí. ¿Sí? Ok. La verdad es que es este libro, bueno, este hijo Mm, me sorprendió. Por el cual yo te contacté, fue por tu tercer hijo, que ahorita hablamos de él. Este me tiene, los dos me tienen impresionados, pero este es un tema, eh, no sé si llamarle tabú, pero ahorita lo platicamos, ¿sí? Pero vaya, Cero Golpes, cuando lo descubrí, lo empecé a ver, me tiene sorprendido por una razón. Tú hablas aquí que este libro se debe de leer de cierta manera porque está dividido en 3 grandes partes, ¿estoy bien? sí, ajá, La primera parte habla de el castigo corporal. ajá, La segunda parte habla de la alternativas para el buen trato. Y la ujú, tercera parte habla de las medidas de prevención en protección y cuidado infantil. sí, Entonces quiero entender que si tu papá, tu mamá vas a leer este libro, léelo desde la profundidad en 3 partes. sí, Divídelo así. sí. Oh, perdón. Otro dato que me interesó mucho de este libro que me sorprendió, ¿qué pasó con este libro en el 2021? Bueno, primero decir que sí, al inicio decíamos que yo tenía un hijo biológico que se llama Joaquín y luego efectivamente tengo otros 2 hijos literarios, que son estos. Y Cero Golpes es un libro que está, digamos, en su primera década, ¿no? Está por entrar a la adolescencia. Y en el 2014 fue la primera edición, fui ampliándola y actualizándola, de tal modo que en el 2023, pues ya tenemos esta, que es la cuarta edición, la que tú estás mostrando, y tiene mucho más páginas, contenido actualizado. Desde el 2014, su contenido ha servido para que yo, a través de distintas formas, distintos medios, medios de comunicación, impresos, digitales, mesas de trabajo, foros, conferencias, difundiera este llamado que es lo que tiene Cero Golpes, el llamado a nunca pegarle a una niña, niño, adolescente. Nunca es nunca, ni cuando tiene 2 años y hace una travesura, ni cuando tiene 8, ni cuando tiene 15. De ninguna manera, ni físicamente, ni psicológicamente, ni espiritualmente, ni culturalmente, de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, no importa de qué tamaño fue la travesura. Hemos de tomar medidas educativas, disciplinarias, sí, pero no a través del golpe de ningún tipo, en ningún entorno, ni en el hogar, ni en la escuela, ni en la comunidad. Ese es el llamado, ese es el mensaje de Cero Golpes. Y tiene mucho énfasis en lo que llamamos castigo corporal y humillante, que este es distinto al maltrato infantil grave y extremo. Ese ya está muy documentado, no requiere explicación, ¿no? Está incluso tipificado como causal de pérdida de patria potestad. El castigo corporal y humillante se refiere a esto que la gente no considera maltrato, sino disciplina, pellizco, nalgada, coscorrón, jalón de orejas. Y humillante, pues malas palabras, ¿no? Humillarlo, estigmatizarlo, estereotiparlo. Y sucede que desde el 2006 el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas le dio la recomendación a los países del mundo de que prohibiera en sus leyes el castigo corporal humillante. Bueno, nuestro país no había hecho la tarea. Y eso, en el trabajo que yo hice en un centro de asistencia desde 1996, durante 12 años, veía cómo a los papás se les convertía como en un permiso para lastimar a sus hijos, sin que fuera su intención. Ellos decían, lo estoy disciplinando. Y entonces era urgente reformar las leyes, prohibirlo por ley. Y entonces, bueno, investigué mucho del tema muchos años, escribí Cero Golpes y durante estos, pues, más de 10 años ha servido
para que las leyes se reformen. En el 2021, algunas de esas mesas fueron en Colombia. Yo fui unos años antes invitado para hablar del castigo corporal cuando el tema no era tema, digamos, y junto con una universidad de allá, con equipo académico que también estaba investigando el tema, pues lo pusimos en la mesa, ¿no? Hicimos un llamado al Poder Legislativo para que lo prohibiera por ley. Y a partir de ahí, eso fue antes de la pandemia, 2017, 18. A partir de ahí, pues la gente de Colombia siguió con el tema, yo he invitado de manera esporádica, y ya en el 2021 el Poder Legislativo lo tomó en su agenda, hizo mesas de trabajo para discutir su prohibición. Entonces ahí estuve muy activo. El contenido de Cero Golpes era pues el insumo para ese espacio y para no extenderme, pues terminó en la prohibición, ¿no? O sea, al día de hoy Colombia cuenta con toda una ley donde no solo prohíbe el castigo corporal y humillante, sino que además da recursos a la población que está en la crianza para que opte por métodos basados en el buen trato, en la crianza positiva. Y antes, en el 2015, Cero Golpes sirvió para que se reformara el Código Civil en el estado de Guanajuato, que es donde yo vivo, ¿no? Eh, en Guanajuato entonces quedó prohibido desde el 2015 y ya en la actualidad pues también está prohibido en la ley de los derechos de niños y adolescentes. Entonces, no solo le ha servido a quienes están creando el contenido de Cero Golpes para hacerlo de una manera distinta, producto de, en su primer apartado, haber entendido por qué esas formas que usaron con nosotros cuando éramos niños, porque estaban permitidas, al no estar prohibidas, no son buenas, no son sanas, no educan, no generan sano desarrollo. Entonces, el primer tercio del libro explica eso. Y ya después los otros dos terceras partes dan recursos de cómo pudiera ser. Digamos, el primer tercio es el cómo no y por qué no seguir creando de esas formas. Y las otras dos terceras partes nos hablan de los cómo sí, ¿no? Una pregunta bien importante aquí. Tu generación, que es la mía, pues nos educaron a golpes. La educación que nos dieron fue a golpes. Sí. Y yo luego digo, y pues no estoy loco, aquí estoy. Ajá. Sin embargo, si les cargo, pues sí tengo algunas situaciones, ¿eh? Claro. Que poco a poco las vamos tratando de sobrellevar. ¿Por qué cambiar? Ujú. ¿Por qué, por qué decir voy a hacer cero golpes? Si a mí me educaron con golpes. Sí. Porque hoy, lo puedo responder así rápido, porque hoy se ha acumulado cantidad de investigación científica que nos dice que el castigo corporal y humillante no genera ningún beneficio educativo. Es decir, no conduce a la construcción de ninguna habilidad, de asimilar algún principio, algún valor, y lo único que sí genera, pues son heridas, son traumas, es resentimiento o son inhibiciones en el comportamiento. Eso hay cantidad ya de estudios que llegan a esas conclusiones en distintos países. Ahora, ojo, aquí tú pones cero golpes, pero también haces hincapié. No nada más es un golpe, es una palabra, que muchas veces el golpe se te quita, se te va lo morado, se te olvida, la fractura, lo que te haya pasado, pero la palabra muchas veces no se te va, esa se te ¿No? queda. Por eso decía que el llamado es a nunca pegar de ninguna manera, ni físicamente, ni verbalmente, que a veces lo metemos en la categoría de psicológicamente, ni con desplantes, que a veces ese es el otro tipo de maltrato, de golpe, que es la negligencia, el no hacerle caso al niño. Sí, es otro golpe. Fíjate que lo que sabemos por neurociencias es que cuando el niño tiene una necesidad y viene a mí como su papá y yo no le hago caso, yo lo ignoro, se activan circuitos cerebrales idénticos a los que se activan cuando yo le pego. No sé si con esto Sí, sí, queda sí, claro sí, sí. que ignorar al niño es otra manera de pegarle, pues, ¿no? Sí, no, es que por eso quise hacer hincapié en decírtelo. Eh, Creo que duele más una palabra que un golpe, porque un golpe, te repito, se quita lo morado,
se cura la fractura, pero de repente una palabra va más allá. Y es más enloquecedora porque cuando le pegas a un niño, por supuesto que al niño le duele, le asusta, etcétera, pero por lo menos el niño encuentra que no está loco por sentir ese malestar. ¿Por qué? Pues porque ahí está el Hay algo morete que físico, se ve, generó ¿sí? el golpe que le dio su padre, su madre. Pero cuando lo que él recibe es un desplante a su necesidad o es una mala palabra, una palabra humillante, como lo planteas, pensemos en un niño pequeño, pues de 5 años, su cuerpo siente malestar. Pero no lo entiende porque no lo ve. Sí, no lo ve. Entonces, ¿cómo le doy sentido a eso? Eso Eso sí. es más traumático. Esa es la palabra técnica, aunque a veces la gente lo encuentre exagerado. No es cierto que hoy somos personas de bien gracias a aquellos malos tratos. Somos gente de bien a pesar de aquellos A malos pesar, tratos. sí. Probablemente tuvimos que hacer un proceso personal para remontar eso. O simplemente dejarlo en la mente olvidado. Ajá. Con el riesgo de que cuando luego nos estresamos con nuestro propio hijo hoy, sin que lo pidamos, se nos sale y ya estamos gritándole, ya estamos pegándole, ya estamos haciendo aquello que nos prometimos que no íbamos a hacer. De ahí esta frase que saco de tu libro, que me pareció maravillosa. Construir redes de apoyo social para mujeres, familias, comunidades, de modo que el estrés ay, Dios mío, no se descargue sobre la infancia. Discúlpenme de verdad, a mis 46 años ya tengo que usar lentes, pero por vanidad no me los puse para leer. Repito, construir redes de apoyo social para mujeres, familias, comunidades, de modo que el estrés no se descargue sobre la infancia. A mí me hizo mucho ruido tu frase, porque es muy cierto. Yo voy a descargar siempre sobre el más débil, Ujú. y el más débil es un niño. Sí, Y la red de apoyo, yo siempre hablo también de la red de apoyo aquí. Yo tengo la dicha de tener una red de apoyo fenomenal del lado de mi familia y del lado de la familia de mi esposa. ujú, Y eso aliviana de verdad tremendamente. Por ahí alguien apenas me comentó, ¿y si yo no tengo una red de apoyo? Pues sé tú la red de apoyo, tú mismo lo puedes hacer en dado momento. Pero la verdad que qué gran frase tú escribes en este libro. A mí me gustó muchísimo. sí, Y ojalá y hagamos conciencia de esto. No nos vayamos contra el más débil, que es el niño. sí, me gusta cómo lo dices, porque como que en el momento de rabia es cuando le pegamos al niño y perdemos de vista lo que tú estás diciendo. O sea, hay una diferencia de poder abismal. O sea, yo con mis 80 kilos poniéndole la mano encima a un pequeñito de 10 kilos, yo con mi estatura, con la suya, Y con el coraje que no mido. es un abuso de poder. O sea, tenemos que asumirlo, es un abuso de poder. De las cosas que yo publico es la pregunta, ¿por qué pegamos? Porque podemos. No es porque estamos educando, no es por su propio bien, no, es porque podemos. Es una cuestión de abuso de poder, ¿no? Bueno, todo ese es el mensaje que lleva Cero Golpes y que yo te agradezco que me des estos micrófonos porque es otro espacio más para poder divulgar esta información que urge mucho. Están pasando cosas buenas alrededor de las paternidades, de las maternidades, eh, y algunas de ellas ya están incluso en el marco jurídico. Por ejemplo, hoy está prohibido en la mayoría de los estados de la República Mexicana el castigo corporal. Parece que todavía faltan algunos, pero en la mayoría ya lo están. Y además, en la Ley General de los Derechos de Niños y Adolescentes ya se expidió, digamos, una definición de crianza positiva. Sabemos que no basta con prohibir el castigo corporal humillante, necesitamos dar herramientas a quienes están creando, necesitamos adquirir herramientas a quienes estamos creando sobre crianza positiva. Y en eso estamos trabajando actualmente. Pero este proceso va a ser lento, ¿no? O sea, es el Estado, son los gobiernos municipales, estatales y federal quienes tienen la obligación de poder dar más herramientas para la crianza. Cada estado y municipio lo está haciendo a su ritmo y según su interés, pero desde mi punto de vista esto está siendo muy lento. La sociedad nos tenemos que sumar. Para mí, este momento en tus micrófonos es una manera de sumar a lo que tenemos que construir, ¿no? Ojalá y lo hagamos más rápido por una razón. Nuestros niños, está muy dicha la frase, pero creo que es verdad. Nuestro niño de hoy
es el adulto del futuro, el que va a construir un mejor país, Sí, un país México que lo requiere, porque estamos viviendo cosas muy, muy feas. Y a lo mejor vienes desde el trauma del golpe, vienes desde el trauma de la palabra que le dijeron, viene desde el trauma de la ausencia de los padres. sí. Por eso Cero Golpes a mí me retumbó mucho cuando yo leí y te conocí en redes, dije, wow, esto está maravilloso. También hablas, Oye, perdón perdón, que te interrumpa, y es que por eso no es cierto que nos criaron de tal forma y hoy estamos bien. porque Volvemos. criamos esta generación que está ahorita haciendo mal. Sí, y esta generación de adultas es la que, de personas adultas es la que está haciendo mucho mal, ¿no? O sea, los niveles de violencia que tenemos hoy en la sociedad tiene como protagonistas personas adultas que ayer fueron niños y Por niñas y supuesto. vienen digamos, de prácticas de crianza que tuvieron altos montos de autoritarismo, de malos tratos, que hoy están replicando, ¿no? Entonces, sí, la infancia de hoy, los niños, niñas y adolescentes de hoy siguen sufriendo mucho, por eso hay que cambiar las prácticas de crianza, además de que ya en consecuencia en 20 o 30 años tendremos sociedades más pacíficas, más humanas, más solidarias, pero hay que hacerlo hoy porque hoy es un derecho de ellos recibir una vida libre de violencia, con entornos de paz, y por lo tanto esa es una obligación del Estado el garantizarlo y de toda la sociedad, ¿no? Ahora, también dices otra frase. Yo insisto, aquí hemos tenido invitados que dicen frases geniales. A mí me gusta esta, me llegó mucho, donde dice, infancia no es destino. ¿Tienes alguna historia de éxito donde infancia no sea destino? Sí, afortunadamente tengo muchas, ¿no? Y creo que eso es lo, bueno, no creo, más bien, eso lo van a encontrar en verdades de la Sí, adopción. hacia allá me iba a meter, pero la frase en sí, porque yo estuve recientemente en un máster, ya lo he platicado, y hablan mucho de eso, infancia no es destino. No, Y la verdad me resuena, porque también hablamos de pobreza, yo no creo en esa parte de que el pobre es pobre porque quiere, no. Pero infancia no es destino, tiene que ver a lo mejor con todo este sí. entorno. Sí, infancia en todo caso es predisposición, digámoslo así, es un tema muy amplio, pero para decirlo en breve, un niño o una niña que nació sus primeros años en entornos de maltrato, que padeció maltrato, ya sea porque lo vivió directamente o porque fue testigo del maltrato o la violencia entre sus padres o en la comunidad, etcétera, sí tendrá niveles de predisposición alto a replicarlo, pero no significa que lo va a replicar. ¿Qué nos dice la ciencia que hace la diferencia? Pues la aparición en su vida de algo que se llama un tutor de resiliencia. Un tutor de resiliencia es una persona o una experiencia que le permite experimentar el buen trato en su cuerpo y que al poderlo experimentar puede poner como en tensión las sensaciones corporales que le ha venido generando el maltrato o la violencia vivida, ¿no? El gran problema es que si esa niña o niño no encuentra nunca en su vida un tutor de resiliencia que le permita experimentar el buen trato, pues pensará que la vida es así, ¿no? Que la vida consiste en generar sufrimiento, malestar al prójimo. Y entonces la posibilidad de que lo reproduzca va a ser muy grande. Fíjate que me estás llevando hacia una pregunta que no hallaba cómo hacértela. Yo había visto algunas entrevistas tuyas. No sé si estoy mal interpretando lo que dices. Para ti, para que exista resiliencia, debe de ir acompañada de alguien. De lo contrario, no puede existir. Así es. Ok, yo tenía un concepto erróneo, porque yo decía, resiliencia para mí es autónoma, yo solito puedo hacerlo. Sin embargo, es más fácil acompañado. Pero por lo que te estoy entendiendo, tú me dices, no, si va acompañada, es más fácil salir. Sí, de hecho, para que haya resiliencia, tiene que haber acompañamiento. Ok. Y de hecho hay que cuidar, es que la resiliencia es un estudio serio que tiene pocas décadas, pero que se ha ido popularizando tanto que a veces se ha ido como desgastando. Y sí, hay momentos en que nos hacen pensar que la resiliencia es individual, que Y todo, está de moda la palabra. sí, y que todo depende de mí. Y eso es peligroso, Lo hacen porque los entonces coach ahorita que están de moda. Por eso me botó tu y concepto es cuando oí. tramposo, porque es cargar sobre los hombros del individuo, solo el individuo,
la responsabilidad de algo que es comunitario, ¿no? Y entonces es también como reculpabilizar a la persona diciéndole, no, pues si no sales adelante es porque no quieres, todos somos resilientes, échale ganas. No, 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 la resiliencia es relacional, ese es el concepto. O sea, la resiliencia aparece solamente gracias a los recursos del entorno, entorno donde están personas, instituciones, políticas públicas, eh, es esa cosa que ha de dar soporte. Si no hay eso, la resiliencia no es posible. Y si hablamos de niños y niñas, ellos solo pueden resiliar su experiencia de maltrato en el ejemplo que he venido poniendo, gracias a que aparezcan personas, instituciones o experiencias que le permitan sentirse ser humano, ¿no? Sentirse observado, mirado, querido, valorado. ¿No? Y ese toda resiliencia puede ser un profesor sensible, respetuoso, bien tratante en su segundo grado de primaria. ¿No? Puede ser ese entrenador deportivo que tuvo en este verano y que además de enseñar bien el deporte, lo hacía con buen trato, permitiendo que ese niño maltratado experimentara en sus células el hecho de que alguien lo mira, alguien le llama por su nombre, en lugar de decirle peyorativamente eres un perro, como siempre lo trataron en su familia, ¿no? Se encuentra un entrenador deportivo que le habla por su nombre y que le habla con respeto y que cuando hace mal el ejercicio no lo regaña, no lo castiga, le enseña como si hacen falta más tutores de resiliencia en nuestra Sí, comunidad. fíjate que yo te agradezco porque le acabas de dar un nuevo sentido al significado de la palabra. Porque te vuelvo a repetir, uno lo escucha mucho con estos coach que andan ahorita de moda y pareciera que es algo individualista, Ujú. pero estoy entendiéndote y tienes toda la razón. Un niño de 5, 6 años, 10 años, atleta de alto rendimiento, ¿cómo va a saber que sí lo es si no tiene un tutor que lo va a sacar de ahí? ¿Cuántas historias de éxito tenemos que siempre dicen a mí fue él? Mi tutor. Entonces, podríamos decir, él fue mi resiliente para que yo esté donde esté. Sí. Gracias, Gaudencio. Me gustaría pasar ahorita a tu tercer hijo, a tu Ujú. segundo hijo literario, por el cual, la verdad, yo te escribí en redes y de verdad yo agradezco amablemente a todo aquel papá que le hemos escrito en redes y se han sumado a esta causa y han respondido y han venido, han tenido la confianza, como tú lo hiciste en esta ocasión, y que bueno, se dio la oportunidad de andar acá en León y grabar contigo, cuadramos los tiempos, se logró. Pero este libro, Verdades de la Adopción, a mí me tiene sorprendido por una razón. Creo que en México no se habla de la adopción. No sé si sea un tema tabú. ¿Existe la adopción en México? Existe. La adopción es una figura jurídica que está hecha para restablecer el derecho a vivir en familia para aquellas niñas, niños y adolescentes, pues que lo perdieron, ¿no? Es decir, en ocasiones por cuestiones de maltrato, pues la autoridad activó sus sistemas de protección, lo separó de quienes lo agredían y en algunos casos, pues habrá un juicio de pérdida de patria potestad y la mayor parte de las veces estos niños, niñas están o adolescentes en un centro de asistencia social, también llamados casa hogar o casa cuna o orfanatorio. Y cuando la patria potestad la pierden sus progenitores, pues la ley dice que su derecho no es a vivir en una institución, es a vivir en una familia. Y entonces la adopción, pues es esa alternativa para que no viva de por vida en una institución, sino que pueda tener la familia. Entonces, existe, pueden adoptar parejas, pueden adoptar también individuos, o sea, personas autónomas, pues, existe. ¿Sirven esas casas hogares? ¿Sirven de algo? ¿Ayuda? Si ayudan, existen porque está la necesidad, o sea, si no existieran, pues muchos niños en situación de maltrato estarían en el desamparo total, ¿no? Son necesarias al día de hoy, sí. Eh, ¿Es lo mejor que se les puede ofrecer? No, no es lo mejor porque ustedes encontrarán aquí en Verdades de la Adopción que producto de muchos estudios acerca de el desarrollo que tienen quienes crecen en las casas hogar, se ha llegado como a una conclusión
general que dice que por cada 3 meses que se vive una niña o un niño pequeño, por cada 3 meses que vive en una casa hogar, pierde aproximadamente un mes de desarrollo. O sea que un año de vida en un centro de asistencia a nivel de desarrollo te va a frenar 3, 4 meses, ¿no? Y no solo a nivel de lo psicológico, sino también a nivel de lo físico. Por eso suele suceder que cuando uno va a una casa hogar, de repente uno se encuentra a un niño que vive allí y uno juraría que ese niño tiene 5 años de edad. No, después nos dicen, no, en realidad tiene 8 años de edad. Sucede que hasta el peso, la talla se detiene, O ¿no? sea, hasta físicamente hay un cambio. Sí, todo el desarrollo se detiene y entonces no es la mejor alternativa. En ocasiones es lo que hay y por eso hay, pues, digamos, todo un llamado a las autoridades para que las estancias en los centros de asistencia o casas hogar sean los más cortas posibles, de manera justificada, es decir, porque esa es la otra tragedia, que hay muchos de ellos que no tendrían que estar allí. Que si hubiéramos buscado en la familia extensa, por ejemplo, ahí hubiéramos encontrado quién podría hacerse cargo, ¿no? Entonces, tiene que ser justificada la estancia en una casa hogar y por el menor tiempo posible. Esto exige que haya equipos multidisciplinarios que hagan diagnósticos profundos, serios, profesionales, pero también expeditos, rápidos, para generar un plan de restitución de derechos que haya que ejecutar pues con la celeridad posible y cuidado posible. Corrígeme si estoy mal. Verdades de la adopción se debe de leer con 20 verdades que son, cada verdad es un capítulo, Exacto. ¿sí? Sí, Ya, así es. ya nos enseñaste cómo se debe leer Cero Golpes, ¿sí? Ahora nos estás diciendo que de hecho, para aquellos flojos literarios como yo, es un libro bastante extenso. Sí, Sin embargo, velo de la siguiente manera, tu papá, tu mamá que lo vas a comprar, son 20 enseñanzas, sí, 20 episodios, 20 capítulos, que te puedes ir echando un episodio, a lo mejor un capítulo como el de la novela, como el de la serie de Netflix, uno por semana. así En es. 20 semanas ya lo sacaste. Pero sobre todo, verdades de la adopción es un tema que poco escuchamos, que poco se habla. Este, tú me estás diciendo ahorita que existe, la verdad es que es un tema muy desconocido para mí, pero también es parte de una paternidad, porque me supongo, tú ahorita dijiste que hay modalidad pareja o Ujú. lo pueden adoptar personas individuales, Así es. solas. Sí, un hombre puede adoptar él solo, ¿no? Una mujer puede adoptar sola, pueden adoptar parejas homoparentales, ¿no? O sea, que sean dos mujeres, que sean dos hombres. Es que el derecho es para el niño, pues, ¿no? Esa parte a mí me botó mucho. Tú haces esa pregunta. ¿El derecho de adoptar es del padre que quiere una unión matrimonial mejor, quiere una realización de su matrimonio a través de un hijo? Pero tú aquí dices que no es para el padre. La adopción es un derecho para el niño o el adolescente. Porque, ojo, se nos olvida que aquí hay niños y adolescentes que se pueden adoptar. Pero también me bota otra cosa impresionante lo que tú dices, que la tasa de adopción, si el niño es feo, no se da en él. Sí. O sea, es algo lamentable. Híjole, desde hace un rato que empecé a platicar contigo, trato de recordar el chiste donde dicen, uno quiere a la camada de los perritos, pero busca al más bonito. Perdón por la analogía, pero también se da en la adopción. Si el niño no es guapo, no es atractivo, es menos probable que lo adopten. Sí, constantemente las Procuradurías de Protección de Niños y Adolescentes, que son las autoridades estatales y federal responsables de la protección y después de la promoción de la adopción, de manera permanente tienen niñas, niños y adolescentes liberados jurídicamente para irse en adopción, es decir, podrían irse en adopción en términos jurídicos y administrativos. ¿Por qué no se van y siguen en las casas hogar? Hay varias razones, pero una principal es por qué no empatan con las expectativas de los adoptantes. Porque mientras que ellos ya pudieran irse en adopción,
suele haber también un banco de adoptantes que ya tienen el llamado certificado de idoneidad, es decir, ya fueron entrevistados, evaluados y fueron encontrados competentes para poder adoptar. Y uno diría, bueno, si aquí hay quienes pueden ser adoptados y acá quienes pueden adoptar, ¿por qué no se da el empate? Bueno, en varios casos es porque las expectativas de ellos no empatan con las expectativas de estos. ¿Cuáles son o quiénes son aquellos que no encuentran la adopción? Suelen ser grupos de hermanos, niños, niñas grandes, adolescentes, los que tienen alguna discapacidad, y esta categoría que es la que yo pongo en el libro y que casi no se menciona y que yo veo que le está llamando mucho la atención a la gente al leerla en el libro, es la categoría de los niños feos, estéticamente hablando, lo que signifique para cada quien, Sí, porque cada quien tiene un criterio de belleza, de fealdad, pero ¿por qué yo escribo eso en el libro? Porque en el tiempo que yo, un largo tiempo que yo estuve gestionando adopciones y trabajando en esos procesos de ir vinculando adoptantes con adoptados, en más de alguna ocasión con el equipo concluíamos que la variable que provocaba que no se diera ese vínculo en los procesos de convivencia tenía que ver con que no había simpatía, pues, para los adoptantes respecto a esa niña y tenía que ver con que no les gustaba. Obviamente, en este siglo XXI es políticamente incorrecto decir no acepto al niño porque es feo, eh, pero sus actitudes, sus gestos, sus comentarios laterales, decían, no les gusta, ¿no? Y no lo pueden decir. Y no lo pueden decir porque es políticamente incorrecto y correcto. eso sí les alcanza la mente para visualizarlo. Entonces, bueno, dejarlo escrito es de mucha utilidad porque permite que los equipos técnicos de profesionales que pudieran leer este libro lo puedan prevenir, ¿no? Lo puedan abordar en los procesos previos de evaluación, de capacitación de los adoptantes, y a los adoptantes les puede servir también pues para que hagan una reflexión profunda sobre su deseo de parental, pues, ¿no? Comenzamos aquí dialogando si yo quería un niño o una niña, yo te decía lo que venga, ¿no? Claro que sí reflexionábamos las implicaciones de si es niño, si es niña, pero en general uno tiene que estar listo para lo que venga. Si te nace incluso con una discapacidad, hay que estar al tiro para ver cómo vas a activar una red, tal. Y si te nace eh, eh, con una belleza muy alta o con una fealdad muy alta, hay que estar con la posibilidad, la disposición de renunciar a tu hijo ideal, hermoso, en el que fantaseaste para decirle bienvenido, ¿no? Bueno, eso se dice fácil, se dice rápido, pero no siempre se logra. Pero son las implicaciones de entrarle a este mundo que es una aventura, el mundo de la paternidad, de la maternidad, sea por adopción o no adopción. Aquí me permíteme hacerte una pregunta. ¿Adoptarías? A estas alturas de mi vida, no, ya no. ¿En algún momento de tu vida hubieras adoptado? Yo creo que no. Porque mi proyecto de vida estuvo encauzado hacia otros lugares que incluso tienen que ver al día de hoy con la adopción. O sea, yo hoy lo que hago es acompañar a muchas familias en la adopción, capacitar a equipos que promueven la adopción, a acompañar a las instituciones en sus procesos, a ayudar con muchos casos de adopción que se complicaron, etcétera. Es decir, dedico mucha energía, mucho tiempo a esa labor y creo que esa es una manera de contribuir bastante. Si yo hubiese adoptado a un niño, pues bueno, tú y yo sabemos lo que implica hacerlo suficientemente bien y eso probablemente me hubiera impedido ayudar a muchas otras personas De otro modo. de otra manera, ¿no? Entonces, digamos que estoy en la adopción, pero de una manera distinta, que he conocido a cantidad de niños preciosos. O sea, yo trabajé 12, 13 años en una casa cuna y ahí me enamoré de cantidad de niños, que si me daban ganas de llevármelos a mi casa, Sí, por supuesto. de hecho hubo más de un par que sí, por un tiempo estuvieron con mi familia
eh, pero por necesidad suya, ¿no? Por una cuestión de O salud. sea, ¿sí llegaste a tener niños en tu casa? En la mía, solo de manera muy, muy temporal, unas horas, el otro día estábamos recordando mi esposa y yo a un bebito que tenía que estar ahí mientras se hacían unos trámites administrativos, pero con mi familia extensa sí tuvimos por mm, semanas a un par de niñas, pero que necesitaban, digamos, a todo un equipo eh, de gente adulta que les pudieran ayudar. Oye, Gaudencio, tú hablas de un término que me gustaría que lo dijeras, a lo mejor muy entendible. ¿Qué significa parentalidad? Bueno, es un tema, un término reciente que se viene utilizando para, digamos, es sinónimo de crianza, ¿no? La parentalidad es la crianza y alude a la crianza que puede hacer hombre o mujer, ¿no? Como que históricamente el concepto era paternidad para aludir a la práctica de cuidado que utiliza, que hace el papá, el varón, y maternidad, la mamá, la mujer, ¿no? En los últimos tiempos se utiliza el concepto de parentalidad para aludir a el ejercicio de crianza que hacen hombres y Ujú. mujeres, ¿no? Ok. Se me hizo interesante el término porque lo mencionas mucho. Es que además es un término que en la comunidad europea desde hace muchos años están trabajando y el concepto es parentalidad positiva y que tiene que ver con todo este estudio que se ha ido haciendo en el tema acerca de qué de lo que hacen los papás, las mamás o las personas que cuidan a los seres humanos le abona a su sano desarrollo y se ha ido descubriendo pues mucha información y de ahí en Europa, desde inicios de este siglo, se han promovido, digamos, políticas públicas para que las personas que crían, que cuidan, lo puedan hacer de una manera positiva, ¿no? Con efectos positivos en el desarrollo. Acá en México, la ley el año pasado acaba de, el concepto que acuñó, dije hace un momento, es el de crianza positiva, que Ujú. Que está poniéndose de vale moda en por, hashtag y todo esto. vale por parentalidad Ajá. positiva, digamos. Ok. Gaudencio, la verdad es que nosotros queremos agradecerte. Ha sido una charla muy interesante hablar de tus tres hijos, de Joaquín, de tus dos hijos literarios. Les recordamos que existe Cero Golpes para aquellos que quieran hacer una paternidad activa, paternidad positiva, una parentalidad, que bueno, ya finalmente todos son sinónimos, ¿no? Ya les enseñamos aquí en el episodio, o ya les dijimos cómo se puede leer este libro, pero también está este bastante interesante, Verdades de la adopción, que lo pueden ver muy grande y el cerebro puede decir no lo voy a leer, pero está dividido en 20. Sí. Entonces, como las series que tanto me gustan, pues léelo en 20 semanas. Déjame agregar que está muy grueso porque hay 30 años de experiencia aquí, no me quise Sí, dejar nada. Y está en tres apartados también. Hay un primer apartado que tiene que ver con los papás, las mamás que adoptan, un segundo apartado que tiene que ver con las niñas, niños, adolescentes que son adoptados y un tercer apartado que tiene que ver con los procesos. Eso quiere decir que el libro no está solo dirigido a las familias adoptivas, sino a toda la sociedad, porque todo mundo tenemos algo que ver con la adopción de una u otra manera. Legisladores, medios de comunicación, creadores de cine, de series, porque luego hay mucho estereotipo en las películas y series. sobre todo es eso, los estereotipos que tenemos sobre la adopción. Sí, A lo mejor por siempre, eso me hizo mucho ruido el libro. sí, siempre se usa de manera como ofensiva, peyorativa la figura del hijo adoptivo. Entonces, eh, todos tenemos algo que ver con la adopción y necesitamos construir una cultura de la adopción que, que sea positiva, favorable, inteligente, ¿no? Y entonces, pues bueno, en realidad soy yo el que te agradece el haberme invitado. Se me fue el tiempo volando, la pasé muy bien Gracias, muchas contigo. gracias. Tus planteamientos eran como si me pasaras el balón, muy fácil para rematar. eh, y permitiste no solo pues compartirme un poco, sino compartir temas que creo yo urge trabajar, ¿no? Por las razones que ya mencioné. Urge. Muchas gracias. La verdad es que nosotros te agradecemos, a ustedes los invitamos. Este programa, este podcast es sobre paternidad, un tema que es de repente poco conocido, poco hablado. Me encuentro gratamente que en las redes ya empieza a crecer el tema, ya vemos más papás más activos, pero aquí hablamos de historias de paternidad reales, ¿sí?
Nosotros los invitamos a que se suscriban, a que nos sigan, a que compartan. Estamos en todas las redes sociales, en TikTok, en YouTube, estamos en Instagram, en Facebook, y nos encuentras como Se Busca Papá Bueno. Ayúdanos a tu suscripción, ayúdanos a compartir para que conozcamos a más papás como papá Gaudencio. Y nosotros aquí, en este programa, siempre nos despedimos poniéndonos de pie, dándonos la mano, pero sobre todo dándonos un abrazo de corazón a corazón, en el cual duramos unos segundos, para que te invitamos para cuando veas a Joaquín, se lo des y tú como buen psicólogo, sientas nuevamente esa parte y digas, wow, a mi hijo de 23 años lo estoy abrazando de corazón a corazón, como lo dice papá bueno, y es verdad que estoy sintiendo ese cambio, y tú lo sabes, como psicólogo. Y si me permites, antes de darnos un abrazo, decir dos cosas. Bueno, uno, los libros los encuentras en Amazon. Pero lo segundo y más importante es sumarme a la invitación que tú haces al podcast. Y yo creo, quiero enfatizar una invitación a nuestros congéneres, a los hombres, a los papás, ¿no? Porque si no se habla mucho de paternidad es porque no lo hemos hecho los hombres. Este es un trabajo que nos corresponde y enhorabuena porque tú tienes un podcast en esta línea y hay que sumarnos. Necesitamos los hombres reivindicar la ternura, reivindicar la paternidad. Si la sociedad no se ha organizado para que podamos caber en este ejercicio, no esperemos, movámonos, empujemos para que ser padres sea una labor en la que sí podamos, nuestros hijos puedan caber en estas agendas tan apretadas en ocasiones. Entonces yo invito a la gente a tu podcast, sobre todo, insisto, a los hombres, eh, a que nos sumemos en este trabajo de promover la paternidad. Y ojo, siempre lo decimos, no estamos peleados con la mamá. Al contrario, No, no. decimos que somos un equipo en el cual, si estamos unidos en la paternidad, en la maternidad, vamos a lograr infancias con cero Sí, golpes. porque además las mujeres están saturadas, o sea, las Sí, por mujeres se supuesto. dedican eh, 3 veces más tiempo a las labores domésticas y de crianza que los hombres. Entonces es un asunto también de justicia. Si nosotros asumimos paternidad, va a haber más beneficios para nuestras hijas, hijos, para la pareja, para nosotros mismos y para la sociedad. Muchísimas gracias, Gaudencio. Los dos libros, vamos a poner las ligas cuando salga el episodio para que te direccione ahí a Amazon. Yo les pido paciencia. A mí me hablaban de 15 días de entrega. Puede ser desmotivante, en mi caso lo fue, yo te soy muy honesto, y decidí contactar a Gaudencio y él me los trajo, ¿sí? No se desesperen, la verdad es que vale la pena la espera. Yo me desesperé porque a Gaudencio lo iba a entrevistar antes de me iba a llegar el libro después de entrevistarlo, entonces, pero la verdad es que vale la pena. No se desesperen en que sea muy grueso, no se desesperen en que va a tardar a lo mejor 15 días en llegar, pero la verdad es que la espera va a valer mucho la pena. Pues bueno, Gaudencio, muchísimas gracias. Nosotros nos paramos para despedirte y nos damos un abrazo de corazón a corazón. De verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo. Y que este Gracias. abrazo le llegue a Joaquín y a toda la familia y a todos esos niños y adolescentes que tú has ayudado a través de verdades de la adopción a que sean adoptados. Gracias por la invitación y gracias por ese abrazo.